Ahora veremos la videoclase de la morfología del sistema cardiovascular, específicamente lo que corresponde a la topografía básica de tórax. El tórax se compone de dos regiones que corresponden a la pared torácica y a la cavidad. En la pared torácica encontramos más superficial el primer plano, que es el sistema tegumentario. Este sistema tegumentario está formado por la piel como órgano principal, en la cual se observan ciertos relieves hacia el superior que corresponden a huesos apendiculares, que son las clavículas. Medial a ellos encontramos una depresión que genera la incisura yugular del esternón. En la línea media encontramos en forma subcutánea lo que es el esternón, y hacia inferior dos relieves oblicuos que corresponden a los conjuntos de cortíligos costales que forman el reborde costal, y hacia superior lo que es el proceso sifoides. Observamos también la mama. La mama se compone de la piel, las fascias y la glándula mamaria, que está más profunda. En esta mama encontramos una zona pigmentada circular que corresponde a la areola, y encontramos una elevación que corresponde al pezón. Inferior a lo que es la mama encontramos el surco o depresión inframamaria. Retiramos el primer plano y nos encontramos con la fascia superficial, que está asociado a tejido adiposo y adherido a lo que es la piel. Esto es tejido conectivo laxo, distinto al tercer plano, que es la fascia profunda, que es tejido conectivo denso, está cubriendo los músculos, excepto en la porción superficial, que hay músculos que se ubican superficiales a esta fascia profunda, que es el caso del músculo platisma o cutáneo del cuello. Encontramos una serie de plexos venosos superficiales, nervios cutáneos que dan inervación sensitiva a lo que es la fascia y la piel, algunas ramas arteriales de la torácica interna y la glándula mamaria. Esta glándula mamaria tiene como límite superior lo que es la segunda costilla, como límite inferior la sexta costilla, como límite medial el borde lateral del esternón y como límite lateral la línea medioaxilar. La glándula se ubica superficial a la fascia profunda y está separada de ellas por algo que se denomina como el espacio retromamario. Como órgano, esta glándula está formada por una porción funcional que se denominan como parénquima de la glándula y una porción de tejido conjuntivo de soporte que se denomina como estroma. El parénquima está formado por una serie de lóbulos que algunos catalogan de 10 a 15 o de 15 a 20. El número promedio fijo normalmente es de 15 lóbulos que existen en la glándula mamaria. Cada lóbulo tiene un conducto que se denomina como conducto galactóforo o conducto lactífero, que posee una dilatación al acercarse al pezón que se denomina como seno galactóforo o seno lactífero. Y cada uno de estos conductos que se originan del seno desemboca en la superficie del pezón. El pezón está rodeado por la areola, que posee abundantes glándulas sebáceas, y estas glándulas sebáceas generan unas elevaciones denominadas como glándulas de Montgomery o glándulas de la areola. En esta imagen podemos apreciar la diferencia que existe entre una glándula mamaria que está inactiva y lactante, en que hay proliferación de lo que es el parénquima, en que cada uno de los lóbulos está formado por unidades más pequeñas, que son los lobulillos, y los lobulillos están formados por unidades más pequeñas, que son los acinos. Y estos acinos son secretores que van a permitir formar vesículas de secreción que corresponde a la leche o al calostro, que por propiedades de células contráctiles o miopiteliales que están en la periferia de los acinos, se contraen y se vacía el contenido hacia cada uno de los conductos, acumulándose en el seno lactóforo hasta su expulsión o eyección por el pezón, por la misma musculatura que existe en el pezón, que es musculatura de tipo lisa y circular.
La glándula mamaria no solamente posee el parénquima, sino que está separada por tabiques o septos de tejido conectivo. Estos tabiques se le ha denominado como ligamento también suspensorio o ligamento de Cooper, que está rodeado por tejido adiposo que da sustento a la glándula mamaria. En esta imagen además apreciamos lo que es el espacio retromamario, que es un espacio que queda entre el estroma de la glándula y la fascia profunda. Acá tenemos imagen desde el punto de vista de disección de lo que es la glándula, en que se destaca principalmente lo que es el espacio retromamario. Se observa cada uno de los componentes que corresponde a los lóbulos de la glándula mamaria. Al retirar lo que es la glándula solamente nos queda lo que es la fascia profunda, con todos los elementos ya mencionados. Por último viene un cuarto plano que es el osteoartromuscular, formado por los músculos extrínsecos e intrínsecos. Dentro de los extrínsecos está el pectoral mayor, ubicado anterolateral, el serrato anterior o serrato mayor, ubicado posterolateral, profundo, el pectoral menor, y otro que aquí no aparece en la imagen que corresponde al subclavio. Si retiramos los músculos extrínsecos, vamos a observar la musculatura que es intrínseca, que son los músculos intercostales, y otro músculo que corresponde al diafragma, que es el que forma una separación entre cavidad torácica y cavidad abdominal. Están los huesos que forman parte de este esqueleto torácico, que es el esternón, y los 12 pares de costillas, más los cartílagos costales, que hacia inferior forma lo que se denomina como reborde costal. Conceptos que ya fueron estudiados y descritos en la unidad de aparato locomotor. Toda esta superficie muscular y articular y de huesos está revestida por una fascia que se denomina como endotorácica, que la separa de la cavidad torácica. Esta cavidad torácica posee 3 regiones, 2 regiones laterales, que se denominan como hemitórax o regiones pleuropulmonares, donde se aloja el pulmón con su pleura, y una porción media que se conoce con el nombre de mediastino. El mediastino es una división que se hace medial a los hemitórax o región pleuropulmonar. Hay una división en un mediastino superior e inferior a través de un plano imaginario que se traza desde la articulación manubrio-esternal hasta posterior a la articulación sínfisis de T4 y T5. Así tenemos el mediastino superior y el mediastino inferior. En el mediastino superior existen planos donde se ubican distintas estructuras. Existe el plano glandular, donde encontramos principalmente el timo, el plano venoso, donde se ubica la vena cava superior, y sus 2 tributarias, o venas que desembocan, que son las brachiocefálicas, el plano arterial, donde está el arco aórtico, con sus 3 ramas, el tronco arterial brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Y por último está el plano visceral, donde encontramos, por ejemplo, lo que es tráquea, y más hacia posterior también esófago, y un componente del sistema linfático que se conoce con el nombre de conducto torácico. En el mediastino inferior vamos a encontrar 3 divisiones. El mediastino anterior, que corresponde a lo que es grasa, llamado como tejido prepericárdico, con una serie de ligamentos que permiten mantener la posición del corazón hacia el esternón, que son los ligamentos externo-pericárdicos. En el mediastino medio encontramos el corazón, más su cubierta que corresponde al pericardio. Y en el mediastino posterior encontramos la continuidad de algunas vísceras que vienen del mediastino superior, que es el esófago, o estructuras arteriales como es la aorta descendente en su porción torácica, y también el conducto torácico. Limitado inferiormente y separado de cavidad abdominal, el mediastino y las regiones pleuropulmonares se separan por el músculo diafragma. Acá vemos la visión del músculo diafragma, la prolongación de las pleuras parietales,
o los pulmones, y esta porción que corresponde al mediastino, donde vemos el pericardio, que es el saco que envuelve el corazón, y los vasos que se originan del corazón o desembocan en él, que se ubican en los planos del mediastino superior. Sacamos el pericardio y vemos la estructura ya propia del corazón, y con mayor detalle lo que es el músculo diafragma. Sacando el corazón vemos el sacro pericárdico, que es el elemento que está rodeando el corazón, más todos los vasos que siguen envueltos por pericardio y que se continúa con la túnica externa de los vasos. Y ahí vemos el mediastino posterior, formado por ejemplo por el esófago, por la aorta torácica y las prolongaciones del nervio vago. Retiramos componentes del mediastino posterior mencionados y encontramos el sistema tributario torácico venoso, que corresponden a las venas ácidos, y también los que se denominan como hemiácidos accesorios y hemiácidos. Y además, cruzando oblicuamente, está el conducto torácico, un componente del sistema linfático, que se sitúa tanto en el mediastino posterior como también en el plano visceral del mediastino superior. En este enfoque de videoclase nos dedicamos a lo que es el pericardio y corazón. El pericardio es una capa que recubre externamente el corazón, o quizás debiéramos utilizar el término superficialmente. El pericardio se compone de dos túnicas, una más externa, que corresponde al pericardio fibroso, que es tejido conectivo y que da un medio de protección y fijación al corazón, porque de este tejido conectivo se prolongan una serie de ligamentos, algunos que van al diafragma, que se denominan como ligamentos frenopericárdicos, algunos que van al esternón como esternopericárdicos, y otros que van a las vértebras como vértebropericárdicos. Internamente se encuentra una membrana serosa que se denomina como pericardio seroso. Una porción de esta lámina serosa reviste al pericardio fibroso, lo que se denomina como hoja parietal, y se refleja sobre el corazón. De hecho, en los puntos de reflexión se da origen a unas estructuras que se denominan como senos, para envolver al corazón y formar la capa externa del corazón, que se denomina como epicardio, y que corresponde a la lámina visceral del pericardio seroso. Entre la lámina visceral serosa o epicardio y la lámina parietal del pericardio seroso se forma la cavidad pericárdica, que contiene una película de líquido que disminuye los roces, producto de que el corazón está en continuo contracción y movimiento. Entonces, en esta imagen aparece el pericardio seccionado, y uno puede visualizar que existe una continuidad de lo que es el pericardio hacia los distintos vasos, formando la túnica externa de la mayoría de los elementos, y la continuidad hacia formar los ligamentos. Y lo que vemos acá directamente es el pericardio seroso parietal, y acá el seroso visceral recubriendo el corazón. Y en esta imagen, que no hay disección, se observa solamente el pericardio fibroso o su componente externo. Hay zonas donde el pericardio seroso se refleja. Eso significa que se desdobla para pasar de seroso parietal a visceral. Hay una zona que se forma entre las venas, principalmente las venas pulmonares. Estas son las 4 venas pulmonares, y que se denomina como seno pericárdico oblicuo. Y existe también una reflexión que se hace entre las arterias, aorta y arterias pulmonares y vena cava superior. Esa reflexión entre las arterias y vena cava se denomina como seno pericárdico transverso. El corazón, por lo tanto, en esta imagen podemos verlo con su estructura y relacionado a su vez con lo que es el pericardio.
Acá está el pericardio fibroso, que es el que forma principalmente los ligamentos. Acá está el pericardio seroso, parietal, seroso visceral, llamado como epicardio. Y de ahí viene la túnica del corazón media. Los vasos sanguíneos tienen 3 túnicas, el corazón también tiene 3 túnicas, es como un vaso modificado. Es lo que corresponde túnica externa al epicardio, túnica media al miocardio y túnica interna el endocardio, que va a estar revistiendo cada una de las cavidades que tiene el corazón, así como los vasos tienen luz o lumen, el corazón tiene sus cavidades que son los ventrículos y los átrios. En esta imagen se ve con mayor detalle lo que es la característica histológica de la estructura del corazón. Observamos el pericardio fibroso, obviamente formado por una capa de tejido conectivo denso, mientras que la capa que es el pericardio seroso parietal es un mesotelio, es decir, un epitelio plano apoyado en tejido conectivo laxo, la cavidad pericárdica y después lo que es el epicardio. Y el epicardio también es un mesotelio, epitelio plano, simple, apoyado en tejido conectivo laxo. Y acá está la túnica media, que corresponde al miocardio, en que se observa principalmente uno de sus componentes, que son las células musculares, o el músculo cardíaco. Células musculares que se unen unas con otras o están conectadas entre sí, formando como un pseudo o falso sincicio. Son células uninucleadas y estos puntos de unión se denominan como discos intercalares. Internamente ustedes poseen lo que es el endocardio, que también está formado por un epitelio plano y apoyado en tejido conjuntivo, que en este caso, como aparece en la imagen, es como un endotelio por revestir internamente lo que son las cavidades. En el miocardio hay 3 componentes. Uno de ellos ya lo mencioné, que corresponde al músculo cardíaco, que es un músculo estriado involuntario. Pero existe un tejido de soporte en el corazón, que está representado en la imagen de la izquierda en amarillo, que es la imagen de la derecha en azul, que es el esqueleto cardíaco. El esqueleto cardíaco es un tejido fibroso denso que está formando unidades triangulares llamadas como trígono y formando unidades que son circulares que se denominan como anillos. Estos anillos permiten la inserción, por ejemplo, de las 4 válvulas que posee el corazón, las válvulas sigmoideas, tanto pulmonar como aórtica, como las válvulas atrioventriculares que corresponden a bicúspide y tricúspide. Y entre cada uno de estos anillos, principalmente entre los anillos de la aorta y los anillos de la bicúspide con la tricúspide, se forman unidades más densas que son los trígonos. Además, el esqueleto cardíaco permite que se inserten las células musculares que tienen distinto tipo de orden, que corresponden a células que se ordenan de manera más externa, formando vórtex o remolinos, y de manera más interna, formando fibras orbiculares. Por lo tanto, el esqueleto cardíaco cumple 3 funciones. Una de sus funciones es permitir la inserción de la musculatura cardíaca. Otra de sus funciones es permitir la inserción de las distintas válvulas. Y tercera es generar un aislante en el tercer componente que tiene el miocardio, que corresponde a un aislante del sistema de conducción cardíaco, para producir un desfase entre la contracción de lo que son los atrios y la contracción de los ventrículos. Este es el sistema de conducción cardíaco. El sistema de conducción cardíaco está formado por una serie de células que son autoexcitables, células automáticas, que están dispuestas en distintas regiones del corazón, pero ubicadas en esta capa media o miocardio. Hay una porción de células que se denomina como nodo sinusal, que está en la desembocadura de la vena cava superior, en el atrio derecho. Hay un nodo que se denomina atrio ventricular, que está en el origen de lo que es la válvula tricúspide, y conectando ambos nodos se encuentran las fibras internodales.
Estas fibras internodales conducen los impulsos potenciales desde un nodo sinusal hasta el nodo atrioventricular y además permiten la contracción del atrio derecho. Existe una prolongación que se denomina como fascículo atrial, o también llamado en epónimo como haz de Bachmann, que permite la contracción del atrio izquierdo. El nodo atrioventricular está ubicado, como dije, cercano a la válvula tricúspide, y de ahí se origina un tronco que se conoce como el haz del tronco atrioventricular, que está aislado del nodo a través del tejido fibroso que forma el esqueleto cardíaco, lo que permite generar un desfase en la conducción de los potenciales de acción. Este tronco se bifurca y me forma dos cruces, una cruz derecha y una cruz izquierda. Y las cruces se ramifican en lo que es la superficie interna de lo que es el endocardio, formando las fibras subendocárdicas, que permiten en sí conducir los potenciales hacia la musculatura ventricular y contracción de los ventrículos. Entonces, en esta imagen, nodo sinusal, fibras internodales, el haz atrial, nodo atrioventricular, tronco, o también llamado como haz de His, cruz derecha y cruz izquierda, y fibras subendocárdicas, o también llamadas como fibras de Purkinje. Acá encontramos lo que es también el sistema de conducción cardíaco en una imagen en que este es el nodo atrioventricular, este es el nodo sinusal, este es el tronco, que es el que atraviesa por el esqueleto cardíaco y que se divide en una cruz izquierda y una cruz derecha. La cruz derecha atraviesa lo que es el septo que separa el ventrículo derecho del izquierdo e incluso está cursando por una trabécula, que es una prolongación del ventrículo izquierdo que se denomina como trabécula septomarginal, para formar las fibras subendocárdicas. Acá está la cruz izquierda, que forma las distintas fibras subendocárdicas en el corazón. Entonces, la función de este sistema de conducción cardíaco es iniciar los potenciales de acción, conducirlos y de alguna forma coordinar la contracción alternada entre atrios y ventrículos. Es un sistema automático, no necesita un estímulo externo para realizar la conducción de los potenciales, sino que depende directamente de su propia capacidad para generar potenciales. Posteriormente, el corazón tiene lo que es la anatomía externa. De partida sabemos que el corazón se ubica en el mediastino medio. La anatomía externa se refiere a que el corazón presenta una base. La base está formada principalmente por el atrio izquierdo. Esta base se ubica póstero superior hacia la izquierda. Encontramos también un ápice. Este ápice se ubica hacia anterior, inferior y hacia la izquierda. Está formada principalmente por lo que es el ventrículo izquierdo. Encontramos tres caras. Una cara anterior, formada principalmente por el ventrículo derecho, parte del ventrículo izquierdo y una pequeña parte del atrio derecho, y que se denomina como cara esternocostal, o también llamada como cara anterior. Hacia inferior encontramos otra cara que está formada principalmente por el ventrículo derecho y una parte del ventrículo izquierdo, que como mira hacia el diafragma se denomina como cara también diafragmática. Encontramos una cara pulmonar izquierda, formada principalmente por el ventrículo izquierdo, y una cara pulmonar derecha, formada por el ventrículo derecho y el atrio derecho. Externamente, además, el corazón posee bordes. Posee un borde derecho, formado principalmente por el atrio derecho. Posee un borde inferior, formado por el ventrículo derecho
y una pequeña parte del ventrículo izquierdo. Posee un borde izquierdo, formado principalmente por el ventrículo izquierdo, y un borde que se denomina como obtuso, que es un cambio que se da entre orientación entre la cara esternocostal y la cara pulmonar izquierda. Encontramos además que los atrios poseen unas prolongaciones que se denominan aurículas. Una aurícula derecha de mayor tamaño y una aurícula izquierda de menor tamaño. Antes las aurículas se llamaban como orejuelas. También existen tres surcos. Un surco que rodea completamente al corazón, que se denomina como surco coronario. En ese surco coronario se encuentran los vasos sanguíneos propios del corazón, como son las arterias coronarias que irrigan al corazón, arteria coronaria izquierda y derecha, con algunas de sus ramas, y también esta vena, que es la vena que drena a todas las venas propias del corazón, que es el seno coronario. Entonces este surco se denomina coronario, o también llamado como surco atrioventricular, porque separa atrios y ventrículos. Existe también un surco interventricular anterior. Este surco interventricular anterior está formado por una prolongación o rama de la arteria coronaria izquierda, que es la arteria descendente anterior, o arteria también llamada como interventricular anterior, y la vena cardíaca magna, que es una de las venas que drena el corazón desde la parte anterior. Y esa vena cardíaca magna después se ubica en el surco coronario para formar el seno coronario. Existe el surco interventricular posterior. Este surco interventricular posterior separa los ventrículos por dorsal y posee la vena cardíaca media, que desemboca en el seno coronario, y también una rama de la arteria coronaria derecha que se denomina como arteria interventricular posterior o arteria descendente posterior. Por lo tanto, los surcos, que ya dije que son atrioventricular, interventricular anterior e interventricular posterior, están separando externamente las regiones del corazón. El atrioventricular o coronario separa los atrios de los ventrículos. Los interventriculares anterior y posterior separan la superficie o sectores de los ventrículos por anterior y posterior. En cada uno de estos surcos se encuentra tejido adiposo, que es una característica, y vasos que corresponden a la irrigación propia del corazón. Mencioné que en el surco coronario se ubican las arterias coronarias, izquierda-derecha, más sus ramas, y una vena principal que es el seno coronario. Aunque también en este surco coronario se encuentra una vena que corresponde a la vena cardíaca menor o parva, que es la que está hacia acá, y la vena cardíaca media, magna, que viene de la región anterior. Entonces, surco coronario, seno coronario, donde desemboca la vena cardíaca parva y la vena cardíaca magna. En el surco interventricular anterior, la arteria interventricular anterior y la vena cardíaca magna. Y en el surco interventricular posterior encontramos la vena cardíaca media y la arteria interventricular posterior. En esta anatomía externa también vemos algunos vasos sanguíneos que se relacionan con los lugares donde desemboca la sangre a las distintas cámaras del corazón, que son principalmente los atrios, o de donde se originan arterias. Acá vemos el tronco pulmonar, que se origina del ventrículo derecho, que se bifurca y forma una arteria pulmonar izquierda y una arteria pulmonar derecha que a su vez forma dos arterias pulmonares, superior e inferior. Vemos también la aorta, una primera porción que es la aorta ascendente, que se origina del ventrículo izquierdo, un cambio de vuelta que se denomina como arco aórtico y una porción descendente que se denomina como aorta descendente. Encontramos también lo que es la vena cava superior, que desemboca en lo que es el atrio derecho, la vena cava inferior, que también desemboca en el atrio derecho, y el seno coronario, que también desemboca en el atrio derecho.
encontramos las venas pulmonares, 4 venas pulmonares, 2 venas pulmonares izquierdas y 2 venas pulmonares derechas, separadas en superior e inferior. Y las venas que son la vena cava superior y la vena cava inferior. En esta imagen la vena cava superior se ve formada por sus 2 venas brachiocefálicas. Eso es lo que observamos por externo y que ustedes deben repasar y reconocer en cada uno de los modelos o piezas de laboratorio. Esta es una animación solamente para conocer la disposición de las distintas cámaras y vasos del corazón. El corazón posee 2 cámaras que son superiores, que se denominan atrios. Aunque la ubicación correcta es un atrio derecho, ubicado anterior y superior hacia la derecha, y un atrio izquierdo, ubicado posterior y superior hacia la izquierda. Deben recordar que siempre a los atrios desembocan venas. En el caso del atrio derecho, desembocan la vena cava superior, la vena cava inferior y una vena que aquí no se aprecia, que es el seno coronario. En el caso del atrio izquierdo, desembocan las 4 venas pulmonares. Acá en este dibujo las venas pulmonares se esquematizan con un color rojo, sabiendo que los vasos sanguíneos no son de color rojo ni azul, porque conducen sangre de tipo arterial. Los ventrículos están más inferiores y tenemos un ventrículo izquierdo y un ventrículo derecho. El ventrículo derecho se ubica más anterior e inferior hacia la derecha y el ventrículo izquierdo se ubica más posterior e inferior hacia la izquierda. De los ventrículos se originan arterias. Del ventrículo derecho se origina lo que es el tronco pulmonar, del ventrículo izquierdo se origina la aorta, específicamente la aorta ascendente. Separando un atrio y un ventrículo de un mismo lado se encuentran las válvulas atrioventriculares, atrioventricular izquierda llamada bicúspide o mitral y una válvula atrioventricular derecha llamada tricúspide o triqueral. También al inicio de lo que es el tronco pulmonar, que se origina del ventrículo derecho, y de la aorta ascendente, que se origina del ventrículo izquierdo, se encuentran las válvulas que se denominan sigmoideas. La función de estas 4 válvulas es impedir que la sangre se devuelva. Entonces las atrioventriculares impiden que la sangre se devuelva de los ventrículos al atrio, y las válvulas que están en el tronco pulmonar y la aorta, que se denominan como válvulas sigmoideas o semilunares, impiden que la sangre se devuelva desde las arterias hacia los ventrículos. No hay ninguna comunicación entre el lado izquierdo y derecho del corazón. Están completamente separadas la mitad izquierda y derecha del corazón. Solamente hay una comunicación a nivel fetal entre lo que son los atrios. Teniendo esta panorámica de cómo se organiza el corazón, procederé a describir o mencionar características anatómicas de cada uno de las distintas cámaras. Existe lo que es el atrio derecho, que ya saben que su ubicación es antero superior a la derecha, tiene una cavidad de mayor tamaño que el atrio izquierdo y posee paredes más delgadas, tiene una aurícula que es de mayor tamaño y en la superficie interna de la aurícula u orejuela se encuentran relieves que se denominan como músculos pectinados. Los músculos pectinados solamente se ubican en la superficie interna de las aurículas. Encontramos también la desembocadura de la vena cava superior, la desembocadura de la vena cava inferior, que se juntan y forman lo que se denomina como el seno de las venas cavas. En la región que separa el atrio derecho del atrio izquierdo, que es el septo interatrial, donde se encuentra el mismo seno de las venas cavas, encontramos una fosa que antes era una comunicación entre los atrios, que es la fosa oval, y rodeando esto existe un anillo fibroso que se conoce como limbo. La vena cava inferior
posee una válvula en su desembocadura. Y también acá se observa la desembocadura del seno coronario, que es la vena propia del corazón, que también tiene una válvula en su desembocadura. Existe una elevación entre los músculos pectinados que existen en la aurícula y la superficie lisa del atrio, que se conoce con el nombre de cresta terminal. Y podemos observar una estructura que no es propia del atrio, que es la válvula tricúspide. ¿Ya? Por lo tanto, este atrio derecho, recuerden, desemboca la vena cava superior, vena cava inferior, desemboca el seno coronario. Vena cava inferior y seno coronario poseen las distintas válvulas. Y reparos fosoval, limbo, seno de las venas cavas, músculos pectinados y además la cresta terminal. Ahí observamos lo mismo en imagen de disección. Acá están los músculos pectinados, que son los relieves que posee la aurícula, la cresta terminal, que separa los músculos pectinados de la superficie lisa del atrio, la desembocadura de la vena cava superior, la desembocadura de la vena cava inferior, la válvula de la vena cava inferior, la desembocadura del seno coronario con su válvula, la fosoval con el limbo, que se ubica justo en el seno de las venas cavas donde desembocan ambas, que está a su vez en la pared o septo interatrial. Encontramos el atrio izquierdo, que tiene una cavidad menor, paredes más gruesas, tiene una aurícula de menor tamaño que el derecho. Esa aurícula también posee músculos pectinados y en la superficie de este atrio izquierdo desembocan las 4 venas pulmonares, 2 izquierda y 2 derecha. Y existe una depresión que se denomina como depresión oval. Existe una comunicación entre el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo, que es a través de la válvula bicúspide. Este atrio, recuerden que se ubica posterior, superior hacia la izquierda. Encontramos el ventrículo derecho, que se ubica anatómicamente hacia anterior, inferior y hacia la derecha. Posee una cavidad mayor que el izquierdo, pero posee paredes más delgadas que el izquierdo. En él se origina el tronco pulmonar a través de una válvula que se denomina como sigmoidea, o también llamada como válvula semilunar o válvula pulmonar, que en su origen tiene una porción lisa que se denomina como infundíbulo o cono arterioso. En la pared de los ventrículos hay elevaciones que se conocen como el nombre de músculos papilares. Un músculo papilar tiene una serie de prolongaciones tendinosas que se denominan como cuerdas tendinosas, que se insertan en las cúspides. Cúspides que forman parte de la válvula ya sea tricúspide o bicúspide. Esto significa que en el ventrículo derecho hay un músculo papilar anterior, un músculo papilar posterior y uno septal, debido a que si es tricúspide, tiene 3 cúspides y por lo tanto hay 3 músculos papilares. Acá se observa la trabécula septomarginal, que es un reparo exclusivo del ventrículo derecho, por donde va la cruz derecha del sistema de conducción cardíaco, y una serie de relieves internos que posee la pared del ventrículo, que se conoce con el nombre de trabéculas cárneas o trabéculas carnosas. Acá lo mismo se observa en esta imagen del ventrículo, en que ahí está la válvula tricúspide, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares, la trabécula septomarginal y el origen de lo que es el tronco pulmonar a través del cono arterioso. Y todo lo restante es el relieve de las trabéculas cárneas. El ventrículo izquierdo tiene una cavidad menor que el ventrículo derecho, las paredes son mucho más gruesas. Existen las elevaciones que se denominan como músculos papilares, las cuerdas tendinosas que se insertan en las cúspides, por tanto hay 2 músculos papilares, uno anterior y otro posterior, dado que la bicúspide tiene solamente una cúspide anterior y posterior. Y el relieve interno también se denomina como trabéculas cárneas o trabéculas carnosas. El origen del ventrículo izquierdo da el inicio a lo que es la aorta, que aquí poco se ve, pero de este ventrículo se origina la aorta ascendente, que en su inicio tiene las válvulas sigmoideas o semilunares aórticas, o solamente llamada válvula aórtica. También el origen de esta arteria es liso, y también se denomina especial, pero no como infundíbulo en el lado derecho, sino se denomina como vestíbulo aórtico.
Y acá tenemos mostrado lo que es el ventrículo izquierdo, en que se nota el gran grosor de sus paredes, debido a que este ventrículo debe bombear la sangre hacia todo el cuerpo a través de la aorta. Y ahí se observan todos los relieves que son los músculos papilares, cuerdas tendinosas y cúspides. En esta imagen se sacaron los atrios para observar lo que son las distintas válvulas, válvula bicúspide, válvula tricúspide, y se observan las dos válvulas sigmoideas, pulmonar y aórtica, que aquí están abiertas las válvulas semilunares y acá están cerradas. Y acá están abiertas las válvulas bicúspide y tricúspide, válvulas que se abren solamente por el paso de la sangre de los atrios hacia los ventrículos. Esta es una válvula sigmoidea, que puede ser sigmoidea pulmonar o sigmoidea aórtica. En este caso, esta es la sigmoidea aórtica. En una válvula sigmoidea encontramos estas estructuras que la forman, que son 3 lúnulas. Estas lúnulas tienen un engrosamiento que se denomina como nodo, y las cavidades que generan las lúnulas se denominan senos. Como en este caso es la válvula sigmoidea aórtica, estos se denominan como senos aórticos. Y esa zona oscura que ustedes ven ahí es el origen de las arterias coronarias, que son las primeras arterias que se originan de la aorta. Por lo tanto, lo primero que irriga el corazón es a él mismo. Y las arterias coronarias se originan justo de estos senos aórticos, izquierdo y derecho. Acá se observa lo que es válvula bicúspide y tricúspide. Esta es la tricúspide. Y acá está la bicúspide, que acá está cortado al músculo papilar. Cada cúspide está conectada con un músculo papilar a través de cuerdas tendinosas, y esto corresponde a lo que es el músculo papilar en sí. Acá se ve un corte horizontal de lo que es la región torácica, por lo tanto este es el corazón, ventral el mediastino anterior, hacia posterior el mediastino posterior, y hacia lateral lo que corresponde a hemitórax. Y esta ha sido la clase, o mejor dicho, videoclase de la morfología cardiovascular con los aspectos más relevantes.